Para mucha gente, cuando suena el timbre de casa, es una alegría. Son los hijos que te visitan, la vecina que viene a tomarse el café, o a pedir sal o perejil, es el amigo que viene a jugar una partida, es la pandilla que viene a ver el partido de fútbol, una serie, es el amor que busca tus caricias. Pero hay gente para quien una visita es un infierno. Hay gente para quien el timbre, cuando suena, es una señal de la amargura de una citación, de una carta certificada, el ultimátum de una factura que no puedes pagar, un plazo para que te vayas, no sabes a dónde porque no tienes dónde marcharte. Es la certeza de que hay una máquina burocrática que no se olvida de ti. La alarma que te despierta de esos minutos donde estabas dormido y pensabas que todo había sido una pesadilla, pero no. Suena el timbre y vienen a echarte de tu casa, donde ya tenías medidas las corrientes de aire, el ruido de la cisterna, la gente que sube por la escalera. No has hecho nada malo. Te has quedado sin trabajo y aunque quieras trabajar, no lo encuentras. De pronto no hay rincón donde poner los ojos que no se convierta en un abismo. Miras atrás y ves que tu país ha rescatado a los bancos y que ahora los bancos te echan de tu casa porque tu país no te da trabajo. Que el Banco Popular, qué nombre más mentiroso, dice que debes muchos meses de alquiler y que tu suerte no es problema suyo. Y el Banco Santander, que ha comprado el Banco Popular, dice que te quiere fuera de la casa. Y la principal accionista del banco, que se apellida Botín, que también es un sarcasmo, dice que te quiere fuera de la casa porque es suya y no tuya. Suena el timbre y sabes que vienen a echarte. Y no quieres abrir porque no tienes a dónde irte. Notas que entonces se marchan y tienes unos minutos de calma. Pero tu pareja está desesperada porque te nota desesperado, porque no sabéis qué vais a hacer en unas horas en la calle con las cosas, las pocas, vuestras cosas, vuestra memoria que nadie puede repetir sobre la acera. Suena otra vez el timbre y ahora sabes que es la policía, los Mossos de Escuadra, que vienen a tirar la puerta abajo para echarte. Porque la última razón del Estado no es saber que siempre podrás ir a algún sitio, no es saber que con el dinero del rescate de los bancos puede haber una vivienda para los que como tú se quedan sin recursos. La última razón del Estado no es la certeza de que la policía está ahí para hacer cumplir la Constitución, sino para que la Constitución defienda la propiedad privada. Pero cuidado, que la Constitución también dice que hay que defender la vida y la dignidad y la igualdad. Pero ha sonado el timbre y la policía no va a llevarte a otra vivienda. No tiene el mandato del gobierno de trasladarte a otro sitio mientras arreglas tu vida, sino que viene a tirar la puerta abajo y echarte a la calle porque les han dado esa orden y no caben más preguntas. Suena el timbre y sabes que quedan apenas minutos y el vértigo se te mete por dentro y te parece una broma que la Unión Europea haya condenado a España por no buscar alternativa habitacional para la gente desahuciada como tú y no pasa nada. Ya no tienes ganas ni de maldecir al gobierno. El vértigo se te ha metido muy por dentro y Cornellá, tu ciudad, pasa vertiginosamente por tus ojos mientras dejas atrás el piso 10, el 9, el 8, el 7. Quizá te has arrepentido, pero ya no hay marcha atrás. El 6, el 5, tu cuerpo rasgando el aire, el 4, el 3, el 2 y te destrozas contra el suelo y un banco tiene un piso más en su poder para rendir beneficios a los accionistas. Quizá antes del impacto oíste el timbre y recordaste otros timbres de otros momentos de tu vida, pero ya es muy tarde. Acabará el semestre y el Banco Santander dirá que ha tenido beneficios. Y a nosotros nos llamarán demagogos, pero ni con eso se nos va a quitar la tristeza. Bienvenidas, desobedientes. Nuestra invitada llegó a principios de los 80 a España prácticamente por casualidad. Huía de Irán porque allí era perseguida por comunista y por feminista. Al llegar aquí se hizo mantera, sí, de esa gente que en la calle
tiende su manta para vender cosas. Ahora es profesora de la UNED. Es autora de una quincena de libros y politóloga. Y como analista le gusta hablar de la gente, de los políticos, de la guerra y la religión, siempre en relación con Oriente Medio. Desmitifica la idea de que la religión está detrás de todos los conflictos en la zona y denuncia que el auge del fundamentalismo forma parte de todas las religiones, de todas. No es extraño que uno de sus últimos libros lleve el título No es la religión, estúpido. Chiíes y suníes, la utilidad de un conflicto. Bienvenida a la frontera, Nazanin Armani. Muchas gracias. Nazanin, estamos ahora mismo en España en mitad de un torbellino gubernamental y demás cosas, pero ha habido un gesto que ha emocionado, que es la aceptación por parte del gobierno del barco Aquarius con 629 refugiados. Pero detrás de ese barco hay cosas de las cuales no se está hablando. Hay un interés militar de Estados Unidos, hay un interés de grandes multinacionales. ¿Qué hay detrás de este barco y de estos refugiados, Nazanin? Bueno, hay una idea errónea sobre los emigrantes, sobre todo si proceden de los países de África. Se piensa que la mayoría vienen porque son pobres, huyen de hambrunas, y eso no es cierto. El último estudio que ha hecho una universidad británica afirma que el 80% de las personas que emigran desde África y desde el Oriente Medio en este momento huyen por las guerras y por la violencia generada por estos conflictos bélicos. Solo un 5% huye por cuestiones económicas. O sea, y detrás de esto, ¿qué hay? Por ejemplo, en el caso del barco Aquario, es interesante desgranar la nacionalidad, ¿no? Descifrar la nacionalidad de las personas. La mayoría son de Níger. Ajá. Pues Níger, ¿qué países? ¿Dónde está Níger? Pues es un país africano, está en lo que se llama Sahel, y resulta que Níger tiene mucho uranio. Y que resulta que el uranio de Níger está bajo el control absoluto de Francia. De hecho, una quinta parte del suministro de electricidad de Francia viene de los recursos de uranio que saca de Níger. Y sucede otra casualidad, entre comillas, que el presidente del país era expresidente de la mina de uranio que ahora está trabajando Francia. Y sucede esto, ¿no? Que el saqueo de los recursos naturales de estos países es uno de los factores, pero no es el principal factor. O sea, el saqueo no es como el origen, pero luego estas multinacionales, sobre todo occidentales, llegan siempre a un acuerdo con los presidentes, los mandatarios de estos países, y utilizan el propio ejército del país para aplastar las protestas de los ciudadanos. Es el caso, por ejemplo, de Shell, la petrolera Shell holandesa británica, que en la década de los 90 trabajaba en Nigeria. Nigeria es otro de los países de donde proceden algunos de los inmigrantes del barco. Estamos hablando del 7º exportador del petróleo mundial, por lo tanto no son pobres. Sucede que Shell trabaja ahí en la década de los 90 y empieza a derramar basuras, residuos a todo lo que es el campo, al río, donde la gente vivía desde hace miles de años. Por lo tanto, tenemos a miles de personas desplazadas, pero que no se quedan quietas. Empiezan a protestar y el gobierno, junto con Shell, se unen para aplastar a estos manifestantes. Mueren miles de los nigerianos, 30.000 son expulsados de su zona, y claro, estos conflictos crean desplazamientos dentro del país, y luego una vez que los países que están en el medio, como países de tránsito, se quedan colapsados, empiezan a huir a otros países. De hecho, los que huyen de Níger o de Nigeria o de Mali, su destino principal es Libia. Pero ¿qué ocurre? Libia, que les atendía hasta el año 2011, resulta que este país, que acogía a miles de refugiados e inmigrantes, de hecho tenía 2 millones de inmigrantes trabajando en el país, es destruido el país totalmente y el Estado está destruido por Estados Unidos y la OTAN. Por lo tanto, tienen que huir de Libia. Libia ahora en este momento se ha convertido en el centro de la esclavitud mundial. La violencia contra las mujeres, contra los niños, contra los hombres es brutal. Les dejan morir de hambre, les venden, los compran como esclavos, como trata humano, trata de persona que es. Hay, Nazanin, Estados Unidos también y su
geopolítica militar también tiene mucho que ver con esto. Muchísimo, porque el continente africano, bueno, cuando existía la Unión Soviética, pues existía un equilibrio a nivel mundial, ¿no?, en estos juegos geopolíticos. Cuando cae la Unión Soviética, hay un nuevo asalto de Estados Unidos junto con Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no?, los países europeos, para repartirse las zonas que los soviéticos ya no están. Esto ocurre en Oriente Próximo y en los países de África. Estados Unidos tiene un comando, tiene 11 comandos para controlar el planeta. Y el comando que tiene para África, que se llama AFRICOM, ese era el único comando que no estaba en África porque entre Gaddafi y otros líderes africanos impedían que aquella zona, que este continente se militarizara. Una vez que matan a Gaddafi, ya pueden entrar de lleno y sembrar de bases militares a prácticamente todos los países africanos ahora tienen bases militares de Estados Unidos, de Francia, Italia, Alemania y también de España. ¿Qué hace España, por ejemplo, en Mali? ¿No? Son países estratégicos con muchos recursos naturales, tienen desde tierras raras hasta coltán, luego petróleo, uranio, gas, y ahí están los rusos, también los chinos, está Israel, Arabia Saudí, Qatar. O sea, se ha convertido en un como botín entre buitres. Y ahí, claro, la gente no tiene otro remedio que huir de los conflictos, no huyen por el hambre y pobreza. O sea, que hay una relación entre vender armas, entre robarles los recursos y que después veamos cómo el Mediterráneo se convierte en un enorme cementerio, ¿no?, que se está tragando a cientos de miles de vidas. Nazanin, ¿existe el mundo árabe en España? El mundo árabe. Bueno, yo creo Como persona que lleva aquí muchos años, sabes que hay una discusión, ¿no? Américo Castro planteaba que hay una razón de ser de lo hispánico, donde estaba el mundo árabe, el mundo cristiano y el mundo judío. Bueno, y parece que queremos olvidarnos, ¿no? Por ejemplo, Bono, el que fue presidente de las Cortes Españolas, sacó de los sótanos del Museo del Prado los cuadros de los reyes visigodos y los colgó en el Congreso de los Diputados como si esos fueran los reyes de España, ¿no? Ahí está Alarico, que nunca pisó suelo español, pero no está Mohamed, no está Yusuf, no está Boabdil, ¿no? Y tú como inmigrante en España, ¿ves lo árabe en nuestro país? Claro, yo veo un poco de todo. Aquí hay de árabe, de africano, de hispano, ahora un poco también de persa, ¿no? Porque ya están viniendo los principalmente refugiados iraníes, refugiados políticos también de Irán. Y si hay una guerra de Trump contra Irán por el tema nuclear, Europa tiene que prepararse para una avalancha gigantesca de refugiados iraníes, que obviamente si sales de Irán no vas a Arabia Saudí, ni vas a Irak, ni a Afganistán, ¿no? Claro. Coges rumbo a Europa. Mire, yo creo que esto de creación de mundo árabe, mundo islámico, todos son conceptos creados por los poderes para tener un saco y meterlo todo ahí. A ver, forma parte de este mundo árabe, por ejemplo, el rey de Arabia Saudí y también el emigrante árabe que está aquí. Pues no, el mundo está dividido entre clases sociales. Hay una clase obrera, clase trabajadora a nivel mundial, y hay una élite a nivel planetario que está saqueando el mundo, llevando guerras a todas las zonas. Mire, por ejemplo, en la guerra de Siria, es curioso que Israel, Arabia Saudí, estamos hablando de un país judío, de Arabia Saudí, un país islámico sunita, está unido con Estados Unidos, cristiano, para destruir el país contra un país que es árabe musulmán, ¿no? Por lo tanto, las etiquetas étnicas, como árabe o no árabe o religiosas, no explican de ninguna manera los conflictos actuales en el mundo. Nazanin acaba de publicar No es la religión, estúpido, chiíes y suníes, la utilidad de un conflicto, en la editorial Akal. La diferencia entre suníes y chiíes es real, forma parte de un intento, ¿no?, de construir una falsa confrontación que justifica otras cosas. Existen ciertas diferencias entre el chiismo en el lenguaje sencillo sería como el protestanismo,
para el cristianismo respecto al catolicismo, que son los sunitas, ¿no? Que son, los suníes son la mayoría de la población musulmana del mundo, casi un 85% son sunitas, y luego una pequeña parte son chiitas que están concentrados en Irán, en la República de Azerbaiyán, en Irak y en algunos países. Pero el conflicto real que hay no es, en este momento, por ejemplo, no es entre chiitas y sunitas en Oriente Medio. Nunca lo ha sido. Por ejemplo, en la época del Shah de Irán, Irán también era chiita. O sea, Irán no es existían chiita esos conflictos. Claro, Irán es chiita desde el siglo XVI, pero no existía ningún conflicto. Además, la Casa Real de Irán se llevaba de maravilla con la Casa Real saudí. El conflicto es persa-árabe, en parte, pero luego es entre dos potencias regionales que luchan por la hegemonía de la zona. Esta zona, Oriente Próximo, digamos, hay un pulso por ello entre Israel, Turquía, Arabia Saudí, Irán. Lo que sucede es que Arabia Saudí, Turquía e Israel están unidos bajo la protección de Estados Unidos y Irán en este momento está solo. Y por tanto hay una construcción que, para que lo entendamos, o para que lo intentemos entender solamente sobre una perspectiva religiosa y no nos fijemos, ¿no? Claro. En otro tipo de elementos que tienen más calado. Tú has planteado que una buena parte de lo que ocurre tiene que ver con tratados en su momento entre Francia e Inglaterra, ¿no? El acuerdo Sykes-Picot, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿en qué consiste esto? Mire, justamente ahora es el centenario de este acuerdo, ¿no? Que fue firmado en el año 1918. Y en este centenario, o sea, en estos momentos históricos que dos potencias internacionales, dos imperialismos, Gran Bretaña y Francia, llegan a un acuerdo para repartirse el Imperio Otomano. Y de hecho lo hicieron. Despedazaron el Imperio Otomano, convirtieron, por ejemplo, salió Arabia Saudí, Irak, lo que es Turquía hoy, Bahrein. Todos esos países pequeños de las zonas formaban parte del Imperio Otomano. ¿Qué ocurre? Después de la Segunda Guerra Mundial entra en la escena Estados Unidos y quiere su diseño propio de la zona. Lo que sucede es que está la Unión Soviética y no puede hacerlo solo. Tiene que llegar a un acuerdo con la Unión Soviética o a través de las guerras. Cuando es el fin de la Unión Soviética, Estados Unidos, que ya no tiene rival, empieza a rediseñar, reconfiguración esta región. Y es cuando asalta a Afganistán, Irak, luego a Libia, a Siria, a Yemen, y hay otros países que están en la lista de ser desmembrados, o sea, balcanizados, rotos por la mitad, más o menos, porque Estados Unidos lo que no quiere ahora son estados fuertes y grandes en la zona. Si puede conseguirlo, como Yugoslavia, por ejemplo, lo despedazó. O en caso de Sudán. Sudán es uno de los países, claro, porque mucha gente dice, a ver, ¿por qué los kurdos no tienen país o por qué palestinos no consiguen un país? Mire usted, el último país que fue reconocido por el Consejo de Seguridad de la ONU ha sido Sudán, Sudán Sur, sin que se lo pidieran, ¿no? Es el 194, ¿no? Exacto. Sí, justamente en el 2011 que hubo este ruido de las primaveras árabes, por una razón, porque Sudán era el país más grande árabe, musulmán de la zona, con muchas reservas de petróleo y gas. Lo han partido en dos. ¿Y qué ha ocurrido en Sudán? La zona sur, que tiene petróleo y gas, no tiene acceso al mar. Por lo tanto, la división que han hecho no ha servido para nada. Y consiguientemente ha sido una terrible conflicto en el Sudán Sur desde el 2011 hasta hoy, en el que decenas de miles de personas han muerto o han sufrido heridas o están muriendo. La cifra de la ONU es que 100 de personas en Sudán Sur mueren de hambre cada día, de hambre o por las heridas de guerra. O sea, este tipo de divisiones que ha hecho Estados Unidos ha sido romper los países grandes, si puede, en el caso de Yugoslavia, por ejemplo, Sudán lo ha conseguido, o si no puede convertirlos en estados fallidos como Libia. Claro. Nazanin, si uno mira el mapa, yo no sé si tenemos disposición de un mapa en el programa, no hemos podido hacerlo, ¿no? La próxima vez lo haremos con un mapa, ¿no? Si uno mira el mapa latinoamericano, allá donde hay recursos naturales o petróleo, hay una base norteamericana y o conflictos
entre paramilitares y guerrillas que no dejan de ser gente desplazada, a menudo campesinos, que toman las armas para intentar defender ese espacio que les han robado. ¿Ocurre algo similar o está ocurriendo algo similar en el mundo absolutamente árabe, africano? Claro, es lo que ocurre tanto en África como en Asia Central y en Oriente Próximo ha hecho exactamente el mismo modelo. De hecho, no solo como modelo, sino incluso las personas que estaban implicadas en los escuadrones de muerte de El Salvador, por ejemplo, los ha trasladado en Irak. Por ejemplo, Robert Ford o John Negroponte fueron de infausta memoria ese señor. Claro, exacto, fueron ¿Cuántas creadores. muertes tiene detrás ese Sí, señor? sí. Entonces Estados Unidos los trasladó, George Bush los trasladó a Irak y ahí crearon un escuadrón de la muerte que exterminaron a todos los opositores progresistas. Luego los mandó ¿a dónde? A Libia. O sea, estos grupos que operan bajo el nombre del Estado Islámico, Al-Qaeda, Al-Nusra, todos esos nombres árabes que inventan, se trata de un mismo grupo de mercenarios a nivel internacional, con una composición de tiene 80 nacionalidades diferentes, que son enviados a diferentes países para desmontar estados. Por ejemplo, empezaron desde Afganistán, que era frontera de la Unión Soviética, aparte que en los años 80, cuando crean este grupo de los yihadistas, Afganistán tiene un gobierno democrático de izquierdas, marxista. Derrotan el gobierno, destruyen el Estado y luego van a Irak y luego después fueron a Yugoslavia, a Libia y ahora están en Siria. En Siria han cumplido su misión de desmantelar el Estado, destruir el país y ahora están siendo trasladados a Asia Central, a los países que se llaman como Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán, que casualmente son frontera con China, Rusia, Irán. Y una parte está siendo enviado a Asia Oriental, a Malasia e Indonesia. Nazanin, históricamente, chiíes y suníes se han peleado. Bueno, las guerras que ha habido desde la aparición del Islam, realmente hasta el siglo XVI, que no existía el chiismo, porque el chiismo en Irán se establece por un decreto, no es que los iraníes de repente se conviertan en masa. Todo esto, para que veáis, todo es un acuerdo desde arriba, ¿no? Sin consultarlo con nadie. El nuevo gobernador de Irán en el siglo XVI decidió que Irán tiene que ser chiita para de esta manera salvaguardar la identidad iraní frente al Imperio Otomano, que eran sunitas. Era solamente una estrategia. Igual que Enrique VIII, ¿no? Va a asumir, ¿no?, una religión diferente. Exacto. Para luchar contra el Imperio Papal, ahí ¿no? Está, sí. Desde entonces hasta hoy no ha habido guerra entre chiitas y sunitas. Nunca ha habido una guerra entre chiitas y sunitas. Ni siquiera ha habido guerra entre Irán y los árabes. La única que fue la conquista de Irán por los árabes en el siglo VI. Y segunda pregunta, haces una afirmación que a mí me cuesta trabajo entender. Dices, Estados Unidos, como si hubiera una lógica unitaria buscando este tipo de comportamientos. Bueno, hay que reconocer que en Estados Unidos hay un pueblo que no quiere la guerra, una parte al menos no quiere la guerra, pero... Luego hay fracciones de la burguesía, están los sectores armamentísticos, los del petróleo, hay como diferentes secciones y yo a veces tengo dificultades para imaginarme lo que se plantea del deep state, ¿no? Ese estado profundo que es el que en el fondo es el que maneja todo, existe y al final toman estas decisiones que arrastran al conjunto del país hacia las consecuencias de lo que implique esa toma de decisiones. Mire, la prueba de que existe es que Donald Trump llega al poder declarando la guerra a China. O sea, su obsesión era China, ¿no? Lo que sucede es, desde entonces hasta hoy, que pasan 16 meses más o menos de su gobierno, los primeros 7 meses tuvo que cambiar varias veces los hombres claves de su gobierno, hasta prácticamente hace unas semanas que expulsó, por ejemplo, a Rex Tillerson del poder y fichó a un neocon como John Bolton, ¿no?, que era representante de Bush en las Naciones Unidas. Y a una serie, por ejemplo, es sorprendente que el ministro de Asuntos, el secretario de Estado, fuese el ex jefe de la CIA. Todos estos datos muestran que desde que llegó al poder, su obsesión, sí es verdad que en un primer momento fue China, pero de repente cambió de rumbo por la presión de este Estado profundo que está manejado en este momento por los lobbies, por el lobby judío y lobby saudí también, lobby árabe, que tienen obsesión con
contener a dos estados primero, Irán y luego Rusia. De hecho, son los que están moviendo los escándalos de Russia Gate. Quieren acusar están presionando, digamos, a Donald Trump, por eso los demócratas. Si existe este Estado, Estados Unidos tiene una serie de presidentes, pero luego hay una política de Estado. ¿Y cuál es esto? Que las empresas armamentísticas y las empresas petrolíferas, en la lucha tremenda que están llevando contra China, contra una Rusia resurgida, contra poderes regionales que están reclamando su espacio, como Turquía, Irán. Entonces, este Estado profundo quiere acabar con eso y mantener su hegemonía a nivel mundial. ¿Y cómo puede hacerlo? Establecer sanciones económicas contra Rusia, contra Irán, por ejemplo, o llevarles a la guerra. En términos intelectuales, los neocon, ¿no? que emergen de alguna manera, bueno, pues en los años 70 empiezan a tener como presencia, van de alguna manera a lograr su comienzo, ¿no? de poder con Ronald Reagan, ¿no? Sí. Y a partir de ahí de alguna manera se mantienen. ¿Cuál crees que es la lógica intelectual de estos neocon, ¿no? Para que la gente que nos escuche diga, neocon, ¿qué significa? ¿No? Porque a veces utilizamos palabras y no terminamos de saber qué es lo que hay detrás. Bueno, está basado en la doctrina del excepcionalismo de Estados Unidos, que Estados Unidos es un país que está bendecido por Dios. De hecho, esto viene en su constitución, ¿no? Que los peregrinos de Mayflower son los que dicen Dios nos ha elegido. La fiesta nacional indirecta es el Día de Acción de Gracias, ¿no? Que sí, es como exacto. Dios nos ha escogido, es verdad. Ellos creen, se les ha dicho así, que tienen una misión a nivel mundial y parece que son como una raza superior, como una civilización superior, ¿no? Una civilización de 200 años, mire, imagínense, para los países que tenemos una vida de 6.000 años, es un chiste, ¿no? Que un país que tiene 200 años reclame la civilización de la humanidad. Se basa principalmente en la excepcionalidad de Estados Unidos y en su derecho, que esto tiene un punto racista absoluto, ¿no? Que los estadounidenses son razas superiores de alguna manera y tienen derecho y también la obligación de dirigir y dominar el mundo. Muchos neocons son inmigrantes, inicialmente, ¿no? Inmigrantes judíos, sí. Alemanes, estoy pensando en Leo Strauss inicialmente, ¿no? Es decir, que también beben de alguna manera, ¿no? de esa noción del pueblo elegido sí. judío, lo trasladan ahí, ¿no? Sí, y tienen una relación siempre complicada con Israel. Absolutamente. Esta relación extraña que hay entre Estados Unidos y Israel a veces sorprende, que como un pequeño estado de 5 millones de personas, que es un puntito en el mapa, puede arrastrar a una superpotencia a una guerra que Estados Unidos no quiere, por ejemplo. El ejemplo es durante el mandato de Obama. Obama intentó cambiar Obama no pertenecía a estos neocon, ¿no? Obviamente quería contrarrestar esta corriente que dominaba prácticamente toda la administración. Entonces, la administración, Nazanin, las universidades, las fundaciones, las revistas, Hollywood. Totalmente. Que es que su poder es como muy desmesurado. Claro, ¿no? porque tienen un poder económico brutal, por lo tanto pueden comprar a los periodistas y periódicos enteros. Entonces, eso es poder de verdad, y no como el Florentino Pérez, que se ha comprado al seleccionador de la selección de fútbol española, ¿no? Que nos llama la atención, pero esos pueden comprar muchas más cosas todavía. Sí, lo que hizo Obama, por ejemplo, fue esto de llegar a un acuerdo nuclear con Irán. Esto ha sido increíble valentía, además de una arriesgada apuesta para contrastar a Israel. De hecho, tuvieron muchas peleas, incluso en público, con Netanyahu, ¿no? Lo que sucede es esto, que este estado profundo ha hecho que el nuevo presidente echara a perder un acuerdo nuclear que se consiguió con Irán después de 7 años de negociaciones. Para la paz mundial era importantísimo y ahora es muy peligroso que se haya roto. Claro. Nazanin, ¿qué hace Europa yendo a la rueda, ¿no? Sometida a los Estados Unidos? Pues es lamentable que, mire, por ejemplo, yo en un artículo lo mencioné con el tema de acuerdo con Irán. Irán tenía mucha esperanza de que a ver si los europeos y China y Rusia se mantienen en el acuerdo nuclear, aunque Estados Unidos salga, se pueda mantener el acuerdo y mantener la paz. No es así. Es que la Unión Europea está bajo el control de Estados Unidos, no solo control financiero, sino también militar. Mire, la principal base militar de Estados Unidos fuera de sus fronteras está en Alemania.
O sea, por eso la señora Merkel ahora dice que quizás salgamos del tratado nuclear con Irán. Oiga, pero si usted hace un mes decía que no, o Macron igualmente, ¿no? Están siguiendo la misma corriente porque están bajo el control de este poder. Alemania está teniendo un papel hegemónico en Europa, ¿no? Y en términos económicos, los ajustes, la política de austeridad, la primacía de acabar con el déficit, aunque eso suponga, ¿no?, un empobrecimiento de las poblaciones, lo marca Alemania. Lo que no termino de entender es si las necesidades geopolíticas y también militares de Alemania coinciden con los intereses norteamericanos. No coinciden. Porque, claro, los estados tienen intereses diferentes, ¿no? El ejemplo que he dicho, por ejemplo, Siemens había invertido en Irán mucho dinero, había llegado a un acuerdo, a un mega acuerdo. Lo que sucede es, después de la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear, Siemens ha dicho que va a dejar de invertir en Irán. También lo ha dicho Total, que es la empresa francesa de petróleo. O sea, estamos hablando de un Macron que quiere convertirse en un Napoleón, reclamando el poderío de Francia, pero también se está echando para atrás. Por lo tanto, yo creo que a Europa sí le hace falta una política exterior independiente, sí que es necesario para defender sus propios intereses, ¿no? Nazanin, hay dos asuntos muy rápidos, ¿no? Lo primero es la importancia del desarrollo tecnológico en las primaveras árabes. ¿Qué papel ha desempeñado? Porque a veces parece que nos quieren contar que gracias a que existen tecnologías es que ha habido las revoluciones árabes. Pues en absoluto, mire, la Revolución de Octubre o la Revolución iraní, la vietnamita, la cubana, no se hizo con Twitter, ni eso no es verdad. Es verdad que la comunicación es muy importante, pero lo que provoca las revoluciones son la opresión de clase. Si no hay una explotación brutal como ha habido en una dictadura como en Túnez, en Egipto, en Yemen, el pueblo no se levanta, aunque tenga Twitter. Mira, aquí también lo tenemos, pero no hemos podido durante muchos años derrocar ningún gobierno, aunque estuviera hasta la médula en corrupción, ¿no? Por lo tanto, no, yo creo que las rebeliones populares responden a otros motivos que las tecnologías. Y al mismo tiempo que se presentaba como la variable independiente al uso de las nuevas tecnologías, se ocultaba el papel de las mujeres, ¿no?, en todos estos procesos. Tú publicaste en 2010 El Islam sin velo, ¿no? Y quería preguntarte, porque ahora quiero que entremos también a hablar con Argentina para que nos cuente, ¿no?, esta decisión que ha habido tan importante. La situación de la mujer, ¿cómo la resumirías ahora mismo en Oriente Medio? Bueno, en Oriente Medio ha habido un retroceso de 360 grados respecto a lo que... ¿De 360 o de 180? 360. O sea, que se ha vuelto al mismo. Se ha vuelto, digamos, un retroceso redondo, me refiero. O sea, que ha hecho... Total. O sea, increíble. Se ha vuelto al pasado. Me he pasado, quizás. Lo que ha ocurrido desde hace 40 años, que han empezado las guerras, o sea, hay tres factores que han contribuido al deterioro increíble de la situación de la mujer en Oriente Próximo. Que primero es las fuerzas que aquí se llaman yihadistas, que es una fuerza inventada por Estados Unidos, financiada, patrocinada, y el asalto de la extrema derecha y religiosa en general, no solo islámica, también judía en Israel ha hecho lo mismo, ¿no? Entonces, el asalto del fundamentalismo islámico, que siempre es de extrema derecha, luego las guerras devastadoras de Estados Unidos han convertido a un país como Irak, que en la década de los 60, 70 tenían más derechos las mujeres iraquíes que las españolas. Y el tercer motivo es el neoliberalismo que ahora invade todo Oriente Medio, que ha hecho expulsar a miles de mujeres de sus puestos de trabajo en la administración, porque la administración, el Fondo Monetario dice que tienen que reducirse. Y claro, las mujeres tradicionalmente trabajaban en el sector de enseñanza y de sanidad. Al cerrarse estos sectores, millones de mujeres han quedado fuera del trabajo. O sea, la situación ha dado un vuelco general a negativo en Oriente Próximo. Tenemos una buena noticia, vamos a conectar un momento con nuestro corresponsal en América Latina, Pedro Brieger, porque queremos que nos cuente la aprobación en el Congreso argentino de la despenalización del aborto. Y creo que es importante, ¿no?, vincular, ¿no?, el momento actual de América Latina con el momento actual de Europa y el momento actual de Oriente Medio. Pedro Brieger, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Un placer saludarte aquí con Nazanin Armanian, una de las más, creo, importantes analistas del mundo
Oriental, que creo que igual tú también lo conoces Sí, porque tú también la... has escrito, ¿no? Sobre... Sí, por supuesto, pero la conozco muy bien y además una de las pocas que habla perfectamente castellano, que para nosotros es tan importante, además del farsi, que lo dominamos con dificultad. Pedro, día histórico, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido esa ajustada votación y cómo se espera que sea ahora la tramitación en el Senado. Efectivamente, un día histórico. Por 4 votos se aprobó una ley que permite la interrupción del embarazo de manera voluntaria. Es la primera vez que se debatió este tema en el Congreso argentino. Pasa ahora al Senado, lo aprobó la Cámara de Diputados, como bien dijiste, y lo que hay que destacar es la marea verde que ha inundado la Argentina. ¿Por qué una marea verde? Porque es el color que identifica una campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito que comenzó en el año 2005. En ese año varios movimientos feministas y de mujeres recolectaron más de 100.000 firmas, fueron al Congreso, lo entregaron y la consigna era educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Y si el feminismo hace unos años atrás era algo que pocas mujeres decían en público que reivindicaban, ahora es impresionante la marea verde que hay, porque ese es el color del pañuelo que identificaba la campaña. Cualquiera que viene hoy a Buenos Aires ve a miles y miles de jóvenes, principalmente jovencitas mujeres, con el pañuelo verde de la campaña. Eso sin lugar a dudas marcó una presión muy fuerte ayer a la noche sobre la Cámara de Diputados, porque había centenas de miles de personas en las calles presionando para aprobar la ley. Qué bueno. Entonces, es otra vez como las calles demuestran la capacidad de presión que tienen sobre los políticos. Sí, por algo cuando siempre plantean que hay que parlamentarizar los conflictos y dejar la calle, es para intentar acabar con ellos. Pedro, ¿qué significa para la región? Porque también es verdad que hemos comentado a veces que incluso la izquierda ha tenido dificultades para asumir un derecho como el aborto. Sí, es verdad, porque el feminismo nos ha enseñado, Juan Carlos, que atraviesa izquierda, derecha, conservadores, liberales. De hecho, fíjate qué contradictorio. El presidente Mauricio Macri abre la posibilidad de un debate sabiendo que él está en contra, que la mayoría de sus ministros están en contra y que la mayoría de sus diputados estaban en contra de esta ley. Por lo tanto, hay algo muy extraño, porque por lo general cuando un poder ejecutivo impulsa una ley es porque quiere aprobarla. Y acá se daba lo contrario. Ahora, esta marea feminista influyó también dentro del propio sector del presidente Mauricio Macri. Algunos de los diputados y diputados hablaron tan bien en el Congreso a favor de la legalización del aborto que te digo que dejaron con la boca abierta a algunas referentes históricas del feminismo. Es más, una diputada del gobierno, o sea, que apoya al gobierno del presidente Mauricio Macri, reivindicó la figura de feministas de izquierda del siglo pasado, algo impensable en cualquier otro tema de la política, que se pueda reivindicar desde la derecha a las feministas pioneras, incluso algunas de izquierda, marxistas, revolucionarias. Bueno, esto fue parte de los discursos, esto es lo que marca que el feminismo es absolutamente transversal, que no conoce de izquierda o derecha a priori, aunque muchos partidos de izquierda reivindican el feminismo y lo han levantado como bandera, pero fíjate que Rafael Correa se opuso al aborto en su momento en Ecuador y en América Latina, salvo en Uruguay y Cuba, por supuesto. Lo que ahora vemos en Argentina, yo creo que va a tener un gran impacto por el peso específico que tiene la Argentina y por la capacidad de movilización que hay en este país. Vos fíjate que ahora, mientras nosotros estamos hablando, hay otra marcha de miles de personas, de sindicalistas, de varias agrupaciones sociales, en contra de la política económica de Mauricio Macri. Entonces, en menos de 24 horas, viste decenas, centenas de miles de personas, algunos hablan de 1 millón de personas movilizadas entre ayer y hoy por el tema del aborto, y ahora estás viendo decenas de miles movilizadas a poca distancia en contra del plan económico del gobierno Macri. Estupendo. O sea, es muy fuerte esto. Sí, además no se puede ser feminista si se es neoliberal, o sea que al final las peleas se juntarán. Pedro, muchísimas gracias. Y hoy nos da solamente una buena noticia, así que encantados. Exacto, es verdad, una excelente noticia, Juan Carlos. Un abrazo fuerte desde Madrid. Por supuesto, abrazo para Hasta ustedes. pronto. Nazanín,
¿Hay una posibilidad de que haya una revolución de las mujeres en el mundo árabe? Existe, claro que existe. Ha habido, aunque he hablado de este retroceso, el movimiento feminista laico, porque ahora se habla del feminismo islámico, que es un invento de la extrema derecha islámica. El movimiento feminista siempre ha sido laico. Es que es la única manera de aglutinar a todas las mujeres de cualquier ideología, de cualquier religión, bajo la misma bandera por sus derechos. El movimiento feminista de Irán tiene raíces en 1918. O sea, nosotros en el 1920 celebrábamos el 8 de marzo en Irán. Ahora está prohibido, que conste. Pasa lo mismo en Turquía, en el movimiento feminista de Egipto, de Irak, de las mujeres afganas, han sido muy importantes. Lo que pasa ahora, lamentablemente, las guerras han destruido gran parte de estas conquistas. Pero ahí estamos y seguimos luchando fuera y dentro. Piensa en Egipto, ¿no? Como el comienzo de la revolución en Egipto eran mujeres, ¿no? Trabajadoras, y ahora están silenciadas. Nazanin, nos hemos comido el tiempo, que me quedo con ganas de hablar contigo. Queremos que vengas pronto otra vez. La izquierda europea, la izquierda española, ¿está a la altura con lo que está necesitando el mundo árabe? Yo creo que tienen muchos conceptos erróneos, ¿no?, sobre el mundo. Aún piensan con el chip del norte-sur. O sea, cuando hablan de Occidente está matando al Oriente, oiga, pero Oriente, ¿de qué Oriente está hablando? ¿Del rey de Fahad de Arabia Saudí o el rey Salmán de Arabia Saudí, que se une con Trump y se unen con Netanyahu para destruir a los árabes, musulmanes, cristianos o judíos de la zona? O sea, yo creo que el término es... Hay que recuperar a Marx. Es muy importante recuperar a Marx de la lucha de clase obrera mundial, de los trabajadores del mundo contra la élite mundial. Esto todavía parece que ahí no ha cuajado. Aquí se defiende al pueblo árabe, al pueblo tal. Pero ahí en estos pueblos hay clases sociales que muchos que están arriba son traidores a la lucha de sus clases obreras. Claro. Bueno, os dejamos con la invitación del libro de Nazanin Armanian y Marta Zain, No es la religión, estúpido, chiíes y suníes, la utilidad de un conflicto. Creo que es un libro esencial de la editorial ACAL que nos ayuda a entender algo que a menudo nos lo quieren contar de una manera que no es. Nazanin, muchísimas gracias a usted, muchas gracias. Por abrirnos los ojos y recordarnos que si interviene la OTAN no va a solventar nada. Gracias por recordárnoslo, Nazanin. Y a vosotros, los desobedientes, os dejamos con un viaje a Vietnam para preguntarse quién ganó aquella guerra, y la respuesta nos la traen Vicente y Miguel Romero en ese excelente, extraordinario expediente semanal. Desobedientes, con un ministro cambiado, con Urdangarín camino de la cárcel, con un nuevo seleccionador nacional y con todo casi por hacer. Hasta la semana que viene, desobedientes. Vietnam figura en la historia como el país que sufrió y ganó la guerra más larga y desigual, más cruenta y devastadora de la segunda mitad del siglo XX. En ella los norteamericanos emplearon más de 12 millones de toneladas de explosivos y otros 8 millones de toneladas de proyectiles, causando la muerte de 3 millones de personas. Pero más de 40 años después, la sociedad vietnamita no se parece en casi nada a aquel pueblo que se rebeló contra el colonialismo francés para después hacer frente al dominio norteamericano y que al mismo tiempo que luchaba pretendió construir un Estado socialista. Vietnam es hoy como probablemente habría sido si los Estados Unidos hubieran derrotado al que fue su implacable enemigo comunista. Y la ciudad que lleva el nombre de Ho Chi Minh se enorgullece por la presencia de bancos y de grandes firmas comerciales. Dar un paseo por el centro de Saigón produce la impresión de que la guerra la hubiesen ganado quienes realmente la perdieron, porque Vietnam se ha rendido ante los intereses de las grandes corporaciones que controlan el mercado mundial e imponen sus leyes. Los emblemas comunistas persisten como elementos decorativos en un anacronismo sin sentido. Vietnam pasó 10 años estancado al final de la guerra, y en 1986 decidió abrir su sistema socialista al capital internacional. No vaciló en privatizar empresas estatales ni en asumir una inflación alta con salarios bajos. Y hoy presume de ser la segunda economía más dinámica de Asia, tras haber reducido drásticamente la pobreza.
Además, el gobierno comunista asumió que le convenía olvidar los crímenes cometidos por los norteamericanos, y Washington le correspondió transformándose en un aliado financiero. Sin embargo, no se han pagado indemnizaciones a las víctimas de la guerra, porque los antiguos enemigos se han convertido en socios comerciales privilegiados, en una especie de club de inversores extranjeros con el que conviene llevarse bien. Y así se escribe la historia. Incluso la guerra de Vietnam se ha convertido en un atractivo turístico. 500.000 de personas visita cada año el Museo de la Guerra en Saigón. Muchos combatientes veteranos de Norteamérica, Australia y Filipinas rememoran así las atrocidades que cometieron. Entre ellas, el bombardeo de 2 millones de hectáreas con más de 40 millones de litros de herbicidas de gran toxicidad. El famoso agente naranja, el defoliante que utilizaron los norteamericanos como arma química, sigue siendo una maldición para los campesinos vietnamitas. Los casos de cáncer son innumerables y todavía siguen naciendo miles de criaturas con enormes discapacidades. En Vietnam hay 1.300.000 niños discapacitados, la mayoría víctimas del agente naranja. Sin embargo, no se han hecho estudios rigurosos sobre los efectos de los herbicidas. Los Estados Unidos se negaron a realizarlos, aunque sus propias tropas se vieron afectadas. Además del museo, los turistas acuden al mercado de Dan Sin, que ofrece reliquias militares y miles de objetos falsificados para satisfacer a los nostálgicos de un pasado doloroso. Not only American, Japanese, Europe, Russians.